quiero anotar algunas cosas. Este trabajo se asumió desde tres posturas. Una, que todo lo que se haga explícitamente o por omisión va a tener un impacto en el territorio, ya sea porque hagamos o dejemos de hacer. En segundo lugar, aunque Honduras es nuevo en las nuevas tendencias del ordenamiento territorial, más o menos desde los años 50, se vienen haciendo distintos intentos de intervención en el territorio, obviamente con posturas diferentes, pero sí intencionalidades públicas de intervención territorial. Y tercero, que cuando hablamos de territorio no solamente nos referimos a los recursos naturales o a los recursos físicos, sino que al hablar de territorios prácticamente estamos hablando de ecosistemas que incluyen también la cotidianeidad de la vida humana, y por lo tanto hablar de territorio no necesariamente es pensar en una escala de un mapa, sino pueden ser múltiples escalas, desde lo local hasta lo internacional, mundial, puesto que territorio puede abarcar diferentes escalas y dimensiones. Pero en este punto lo importante es que todo lo vinculado al territorio siempre va a tener una postura cultural desde las personas que ocupan o hacen uso de ese territorio. Por el periodo que nos tocó estudiar, que era de los 80 hacia la actualidad, más o menos identificar dos grandes tendencias, una desde la segunda mitad del siglo XX, con todo lo que fue la centralización del Estado y el desarrollismo como el gran modelo de intervención pública en América Latina, que en esta parte nos correspondió la sustitución de importación, en esta parte del mundo nos correspondió la sustitución de importaciones, y a partir de los 90, que también en esta parte del mundo empezamos a vivir los efectos de lo que conocemos como globalización y las políticas de privatización. En la primera tendencia nos toca constatar todo lo que fue la institucionalización de este concepto de servicios públicos, donde era el Estado quien los impulsaba, promovía y también los ofrecía y los administraba. Y así vamos a tener toda la construcción de la red vial primaria de todo el país. Honduras, por su orografía, siempre ha sido un territorio con dificultades de accesibilidad, pero es con el proyecto del desarrollismo, la promoción de la industria y la agroindustria, que se hace la primer gran red vial del país, allá por los años, desde los años 50 hasta los 70, toda la red de telefonía, electricidad, agua y saneamiento, pero que también va a estar acompañado de un franco proceso de deterioro y no ampliación de infraestructura. Llegados los años 90 y sobre todo a partir del 2000, con la globalización, lo que vamos a tener es lo que se conoce hoy en día como la conformación del mercado de la industria de la infraestructura de servicios en Honduras, que no es solo para Honduras, es parte de todo un movimiento internacional donde este nicho de servicios que estaban bajo la responsabilidad pública, bajo la responsabilidad del Estado, pasan progresivamente a ser gerenciados por la empresa privada. Así tenemos la telefonía, las contrataciones o concesiones de carreteras, privatización de energía. En muchos países de América Latina conocemos varias experiencias
de lo que ha sido la privatización del agua, bueno, en San Pedro Sula, la privatización de la basura. O sea, hay distintos modelos, distintas experiencias y obviamente distintos tipos de resultados de lo que ha sido este proceso de conformación del mercado de la industria de la infraestructura de servicios públicos en Honduras. No para que lo lean, sino solo para que vean esta proliferación de intervención de actores en lo que era antes responsabilidad exclusiva del Estado, más o menos a partir de los años 90 se va a diversificar tremendamente y producto de la investigación es este cuadrito donde vemos para cada uno de los sectores. Ya no solo estamos hablando de un actor principal que era tradicionalmente el Estado, sino la intervención de múltiples actores, desde la gran empresa privada hasta, por ejemplo, las juntas de agua, ¿no? O sea, tenemos esos grandes extremos, ¿no? De el Estado, empresa privada, el Fondo Cafetero Nacional en carreteras, las juntas de agua administrando un cañito de agua en algún barrio. O sea, vemos una tremenda diversificación de todos los actores que han estado siendo partícipes de este mercado de bienes y servicios conocidos tradicionalmente como públicos. ¿A qué nos lleva el encuentro de, bueno, hay serias deficiencias, todos conocemos los problemas que hay en términos de cobertura de servicios, como la telefonía, si no hubiera sido por la telefonía privada, la celular, todavía tuviéramos más del 50% del territorio nacional sin cobertura, ¿verdad? De telefonía. Entre el 80 y el 2012, el kilometraje de carreteras de la red primaria solo es del 15% el incremento. O sea, hay una serie de datos que realmente hablan de la poca capacidad de intervención pública y privada en este caso, ¿verdad? Porque ya estamos viendo de la diversificación de los actores en lo que es el proceso de intervención en este nuevo nicho de mercado que se va a instaurar a partir del año 2000. Entre los factores que logramos identificar que están directamente vinculados a la cobertura y calidad de la infraestructura, obviamente tenemos la poca inversión, que inicialmente se atribuía solamente al Estado, pero ahora ya no podemos hablar exclusivamente de la poca inversión del Estado, sino también la poca inversión o pujanza de un mercado privado. Hemos visto las distintas negociaciones fracasadas con Hondutel, por ejemplo. Y algo muy, muy particular a nuestro país, la tremenda exposición a riesgos particularmente de tipo hidrometeorológico, que yo no lo atribuyo al fenómeno natural del agua, sino a la mala calidad de las obras, ¿verdad? Algo nos está pasando con los técnicos encargados de ese tipo de construcciones, que no hacen los debidos estudios físicos, pero no solamente del materialcito que deben de usar, sino del entorno en el cual se generan estas infraestructuras, pero que de todas maneras sí es un fenómeno extremadamente recurrente en el país, como los fenómenos hidrometeorológicos están afectando la calidad de la infraestructura que se hace. Por ejemplo, hay una cantidad de millones que invierte todos los años el Fondo Cafetero en mantenimiento de carreteras de terracería, ¿no? Siendo que de ahí sale el principal producto de exportación. Uno se pregunta por qué todos los años gastamos millones de millones en reparar carreteras que deberían de tener otra calidad, si ese es el producto principal que sostiene nuestra economía, es el principal contribuyente del Producto Interno Bruto.
el desorden que hemos tenido en la configuración de este mercado de la industria de la infraestructura de servicios, que se los mostraba en la tabla anterior, es uno de los factores importantes. Desorden que viene acompañado de la voluntad de los públicos y de los privados. Parece que en ese desorden hay unos que sacan buenas ganancias y hay otros que no, pero que van alentando el deterioro en sí de lo poco que tenemos en servicios, en la infraestructura de servicios, pero tampoco no ayudan a conformar ese mercado. Si ya existe ese nicho de mercado, porque de eso no hay reversa, el Estado no va a volver a ser el Estado benefactor que conocimos en los años 70, bueno, que medio tuvimos en los años 70, ese nicho de mercado hay que constituirlo, hay que darle orden y hay que darle, además de legitimidad, hay que darle la normatividad que merece. Sin embargo, hay sesiones, contrasesiones en el Congreso, donde hay actas de actas, donde se aprueba un artículo, después se desaprueba, se vuelve a aprobar, hoy en telefonía, mañana en la ENE, pasado en el SANA, o sea, cada vez que hay que hacer una reforma para quitar a un funcionario se le cambia la ley, pero el sector, como nuevo sector de inversión público-privado, no alcanza en casi 3 décadas, no alcanza a tener un orden, a tener una forma de funcionamiento. Y esto es grave porque estamos hablando de un producto que es estratégico para el país. No estamos hablando de churros ni de Coca-Cola, estamos hablando de la infraestructura fundamental con la cual el país mueve no solo su economía, sino que a todas las personas que vivimos en él. La alta dispersión y multiplicidad de visiones públicas ha sido parte de este problema, que no logra llegar a acuerdos estratégicos sobre los sistemas de regulación de este nuevo nicho de mercado, y la privatización de la infraestructura por parte del Estado se ha visto más como un recurso de corto plazo para saldar las cuentas públicas. Entonces se consiguen financiamientos a través de la venta de estas empresas para poder saldar problemas de corto plazo y no estratégicamente lo que requiere el tratamiento del sector. No encontramos una estrategia nacional de desarrollo endógeno, a pesar de que tenemos la ley de ordenamiento territorial que debería de inducirnos a eso. Todavía el país históricamente se ha desarrollado de cara al comercio internacional. Nunca se desarrolló el famoso mercado interno de los años del modelo del desarrollismo, pero hoy en día estamos viendo cómo ya es indispensable encarar ambas cosas, encarar todo lo que es el desarrollo hacia el mercado internacional, pero también hacia el mercado nacional. La otra tendencia que encontramos y que voy a pasarla rapidito es que Honduras históricamente se va a orientar hacia la economía de los valles. Esta lógica se contrapone totalmente a la lógica del territorio. Toda la infraestructura de electricidad, telefonía, carreteras termina en los valles de Honduras. Sin embargo, bueno, este es un gráfico que nos muestra cómo pasamos de la economía de mercado de la agricultura de valles a la economía de sustitución de maquila, perdón, también en los valles. Y Honduras es esto. En el primer mapita del extremo superior tenemos lo que son los asentamientos humanos, que todos están en ladera, o en algún cerrito, en alguna loma. Y lo de abajo es las zonas cafetaleras de Honduras. Entonces, esto se contrapone contra esta figura, donde toda la infraestructura históricamente nos lleva y nos trae de un valle a otro, olvidándose de
la lógica, la dinámica, la interacción que los hondureños tenemos con las montañas, porque vivimos sobre montañas. Los retos, es urgente, ¿verdad?, una política integral de desarrollo endógeno y exógeno que haga uso, que tenga conciencia del territorio en el que vivimos. A los hondureños nos pasa algo que nos debió haber pasado allá por la conquista, de que se nos borró el chip territorial. O sea, hay algo que tenemos en la idiosincrasia hondureña que no nos permite ver el territorio. Lo usamos todos los días, pero no terminamos de entender cuál es la lógica y dinámica de nuestra relación con el territorio. Por ello, otra vez, reclamos tan elementales y grandes como es una política integral de desarrollo territorial. La necesidad de que finalmente el Estado tome conciencia de que hay un nuevo nicho de mercado de infraestructura de servicios y que tiene que enfrentarlo como tal. No sector por sector, telefonía por un lado, agua por otro, energía por otro, sino el país necesita un pensamiento de lo que es la infraestructura estratégica y de orden público, aunque sea gestionada por privados, pero que es de naturaleza pública, o sea, nos sirve a todos por igual. Y ese pensamiento estratégico todavía no lo pudimos encontrar. Y a pesar de que lo decimos, todavía no nos lo creemos, reconocer el lugar privilegiado que este país tiene en el entorno regional, no solo de Centroamérica, de América Latina. Por la posición en que estamos, es un lugar increíblemente privilegiado, pero que al no tener un pensamiento estratégico sobre el territorio, obviamente no lo podemos ver. Los narcos sí ya lo vieron, ¿verdad? Sí, ellos ya lo vieron. En términos de los sectores sociales, pues otra vez, ¿verdad?, cómo generar capacidades para poder tomar decisiones sobre el territorio, pero que tengan el pensamiento, los instrumentos, reglas de juego que nos hagan convivir con ese territorio y no agredirlo de la manera como lo hemos estado haciendo. La diversificación de la economía, no solo pensar en economías de valle, ¿verdad?, con todos sus equipamientos, sino otro tipo de economías para poder hacer un uso adecuado del tipo de territorio que tenemos. La capacidad interna para generar nuevos impulsos tecnológicos. Por ejemplo, Aprocafé tiene un proyecto viejísimo de paneles solares y Honduras no ha tenido la capacidad de aprovechar esa experiencia que ya se generó aquí, que ya ha sido probada por ellos, y todavía tenemos problemas energéticos con la matriz de producción energética. Y algo muy importante que es el tema de la identidad socioterritorial, que esto está mucho más vinculado a aquellos espacios de orden local y regional. En Honduras uno puede distinguir, identificar perfectamente regiones del país que requieren tratamientos especiales por el tipo de atributos y características que uno puede identificar. Y ello para la UNA entonces nos orienta mucho del lado de la cuestión tecnológica. Uno, pensar en esta apuesta de interacción, de cómo interactúa este territorio particular, especial, con todas estas ventajas territoriales de ubicación, sobre todo en la interacción nacional e internacional. Siempre hemos dejado de lado la interacción interna frente a la internacional. Fortalecer las capacidades para intervenir integralmente en el territorio. Esto tiene que ver con todo lo que son las facultades, por ejemplo, ingeniería, arquitectura. En derecho tenemos tremendos problemas, ¿no?
La legalidad sobre el uso del territorio depende mucho en Honduras de los abogados y hacen cualquier desastre con el territorio. Saber reconocer la diversidad de los recursos, que son múltiples, diversos, pero como tenemos esa mentalidad de solo la agricultura comercial de valles, entonces no podemos pensar en otras opciones. Honduras ya lleva más o menos como 3 décadas de estar haciendo grandes esfuerzos en lo que se conoce como la agricultura sostenible en laderas, y creo que a estas alturas la Facultad de Agronomía todavía no incorpora eso con la debida fuerza que lo debería de ser. Además de ser un movimiento popular lindísimo, porque parte de las bases de los campesinos, genera cualquier cantidad de conocimiento tecnológico que yo creo que todavía no, la universidad probablemente algunos lo sepan, pero no es un conocimiento universitario vital, vigente. Nos queda pendiente todavía todo el tema del desarrollo regional y la descentralización con una mirada territorial. Le hemos dado cierto pensamiento a la descentralización, pero administrativa, pública, desde el aparato de Estado, pero todavía no incorporamos el tema territorial a estas estrategias, a estas grandes estrategias de país, y nos parece indispensable un cambio epistemológico e instrumental para poder enfrentar entonces los enfoques de desarrollo y gestión del territorio. Ya no ver las disciplinas que enfrentan el territorio como sistemas cerrados del conocimiento, la geología, bueno, ni siquiera geografía y geología tenemos en la universidad, ¿verdad? Pero no ver estos conocimientos compartidos como compartimientos, sino empezar a trabajar en la integralidad del conocimiento para poder intervenir en una realidad que en sí misma es integral, pero también es compleja. Muchas gracias.